La Biblia toma su nombre del latín biblia, libro o libros, que a su vez proviene del griego ta biblia, los libros, y se remonta a la ciudad portuaria fenicia de Gebal, conocida como Biblos para los griegos. La escritura se asocia con Biblos como exportadora de papiro, usado para escribir, y el nombre griego para papiro era bublos. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a Biblia Profunda para más contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, empezamos. Aunque la Biblia suele considerarse una obra única y cohesiva, en realidad es una antología de escritos antiguos de muchos autores diferentes a lo largo de muchos siglos, que se recopilaron en un solo libro. La Biblia contiene obras de poesía, narración de temática religiosa, reflexiones filosóficas como el libro de Eclesiastes, epístolas y la obra maestra apocalíptica conocida como el libro del Apocalipsis. El hilo conductor de todas las obras recopiladas es la existencia de una deidad todopoderosa que es la creadora del universo y tiene interés en la vida personal y el destino final de los seres humanos. Los libros de la Biblia cristiana fueron ordenados en el orden que los encontramos hoy para contar la historia de la creación del mundo por una deidad suprema, la caída del hombre del paraíso y la redención de la humanidad por el Hijo de Dios. Pero estos libros no fueron escritos en ese orden, ni los autores originales de las obras del Antiguo Testamento habrían tenido esta historia particular en mente. La Biblia del judaísmo, recopilada y autorizada alrededor del siglo III a.C., contiene la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y el Tanaj, las historias de los jueces y profetas, y no menciona a Jesucristo. El Dios de la Biblia en estas obras es el Dios del judaísmo, una única deidad todopoderosa, y antes de la apropiación de las escrituras hebreas por parte del cristianismo primitivo, las historias que componían la Biblia contaban la historia del cuidado de Dios y su intervención en los asuntos de los israelitas en Oriente Medio. Estructura de la Biblia. En el judaísmo, las escrituras se denominan Tanaj y se reconocen como compuestas por 24 libros divididos en 3 categorías: el Pentateuco, o enseñanzas de los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos. El cristianismo, que se apropió del Tanaj y lo reivindicó como su propia historia teológica temprana, lo llama Antiguo Testamento. Los primeros escritores cristianos, años después de la fecha probable de la muerte de Jesús, escribieron los Evangelios y el libro de los Hechos. El apóstol Pablo escribió la mayoría de las epístolas que componen los 27 libros del Nuevo Testamento cristiano y cuya teología informa los Evangelios. El libro del Apocalipsis, atribuido a Juan de Patmos, es el último libro de la Biblia cristiana. Es difícil fechar con precisión la composición de los libros que componen la Biblia, pero los eruditos generalmente coinciden en que el Pentateuco data de los siglos V y VI a.C., y que el Tanaj se estableció como escritura mucho antes del siglo I después de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento cristiano fueron compuestos entre el 60 y el 110 después de Cristo. Los Evangelios, el 45 y el 130 después de Cristo, las epístolas y el 68 y el 100 después de Cristo, el libro del Apocalipsis de San Juan. Muchas personas del mundo antiguo e incluso hoy creen que la Biblia fue escrita por Dios. Se considera el libro más vendido de la historia y ha influido en el pensamiento religioso de todo el mundo durante siglos. El libro del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, cuenta la historia de la creación del universo, el mundo y la humanidad, la caída del hombre en el jardín del Edén y el gran diluvio que Dios envió al mundo debido a la maldad de la humanidad. Después del diluvio, los hijos de Noé repoblaron la tierra y la narración sigue luego de las historias de sus descendientes, que son los antepasados hebreos de los hombres que escribieron las historias. La historia de José y su túnica de muchos colores lleva a los hebreos desde su tierra de Canaán a Egipto, donde, explica el libro del Éxodo, se convirtieron en esclavos. Fueron guiados desde Egipto hacia la libertad por el gran legislador Moisés, quien luego pasó a su liderazgo a su segundo al mando, Josué, hijo de Nun, cuyo ejército asoló la región de Canaán para que los hebreos pudieran reclamarla como la tierra prometida a ellos por su Dios.
como se relata en los libros de Josué y Números. Tras el establecimiento del pueblo que se llamaba a sí mismo israelitas en la tierra, gobernaron reyes famosos como David y su hijo Salomón, y grandes profetas como Jeremías e Isaías. Ezequiel y Jonás predicaron la voluntad de su Dios. El Nuevo Testamento se centra en la vida y la enseñanza de Jesucristo, el Hijo de Dios enviado para redimir a la humanidad del pecado. Jesús nace de la Virgen María y comienza su ministerio, predicando una relación directa y personal con Dios, cuando tiene unos 30 años. Es traicionado por uno de sus seguidores y crucificado por los romanos por incitar a la sedición. 3 días después de su muerte, se levanta de la tumba y asciende al cielo para gobernar a la diestra de Dios Padre. En su lugar, envía al Espíritu Santo que de ahí en adelante ministrará a los creyentes en la tierra. El Nuevo Testamento terminará con la visión del fin del mundo relatada por Juan de Patmos. Si te está gustando el contenido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también les guste la historia. No olvides los regalos que hay en la descripción. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita si quieres que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Continuamos. A menudo se cree que los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos de testigos presenciales del ministerio de Jesús en la tierra, pero no lo son. La práctica de escribir bajo el nombre de una persona famosa, o al menos atribuir lo que uno había escrito a alguien más conocido, estaba bien establecida en la época en que se escribieron los evangelios, y es probable que los autores eligieran los nombres de personas que ya eran muy respetadas en la comunidad cristiana para lograr una aceptación más amplia del material. También hay buenas razones para creer que las narraciones de los evangelios, tanto las incluidas en la Biblia como las que fueron rechazadas, son ejemplos de un género literario conocido como literatura narú mesopotámica, en la que una gran figura histórica, normalmente un rey, aparece en un relato ficticio. En el caso de los evangelios, se ha sugerido que puede haber habido una figura histórica como Jesús de Nazaret que inspiró historias y leyendas, pero los hechos de la vida de esta persona quedan oscurecidos por el género en el que fueron escritos, que se centra en transmitir una verdad cultural o espiritual importante, no en relatar la historia. Como los evangelios aparecen antes del libro de los Hechos y las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, muchas personas parecen creer que esas obras se escribieron primero y que los acontecimientos que relatan sucedieron antes que los libros posteriores. En realidad, es al revés. Las cartas de Pablo aparecieron primero y los evangelios se escribieron después. De hecho, la visión de Pablo informa los 4 evangelios de la Biblia y también el libro de los Hechos. Entre los años 42 y 62 después de Cristo, el apóstol Pablo viajó por todo el Mediterráneo en sus misiones evangélicas, predicando la nueva religión de Cristo resucitado. La propia Biblia, en el libro de los Hechos y en 1 de Pedro, aluden a la posibilidad, explorada en profundidad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de que la versión del cristianismo de Pablo fuera diferente del mensaje predicado por Jesús de Nazaret. Pablo, antes Saulo de Tarso, era un fariseo judío de Tarso, en la actual Turquía, que afirmaba haber recibido una visión de Dios que lo convenció de la realidad de Jesucristo como el Hijo resucitado del Creador del universo, enviado a la tierra para morir por los pecados del hombre. Aunque muchas personas han considerado desde entonces que se trata de un acontecimiento milagroso que muestra el amor de Dios por la humanidad a través del sacrificio de su Hijo, el concepto de la figura del Dios que muere y resucita era bien conocido en la época de Pablo, y es probable que creencias como el culto a Isis informaran la base de las opiniones religiosas de Pablo. La comprensión de la Biblia entre la época de la elevación del cristianismo por Constantino I, que se convertiría en la religión de Roma en los siglos 4 y 5 después de Cristo, y los siguientes cientos de años se mantuvo relativamente sin cambios hasta la Reforma Protestante del siglo XVI después de Cristo, pero en el siglo XIX después de Cristo, la interpretación bíblica experimentó una reforma radical. Estos individuos cambiaron el mundo al revisar radicalmente la comprensión que la gente tenía de la historia de la Biblia, y al abrir caminos de investigación que ampliaron enormemente el conocimiento humano. La comprensión revisada de la Biblia y su lugar en la historia perturbó a muchas personas en su época y continúa haciéndolo en la actualidad.
Pero muchos otros, la belleza del lenguaje de la Biblia y la gran visión de redención que presenta no se han visto disminuidas por las revelaciones revisionistas del siglo XIX después de Cristo. La Biblia sigue inspirando y animando a personas de todo el mundo, traducida a todos los idiomas, y sigue siendo el libro más vendido del mundo. Esto fue Biblia Profunda. Si te ha gustado este video, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal, dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Recuerda revisar la descripción y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos. Si tienes alguna pregunta o si hay algún tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.